Buenos días amigos y amigas, mis seguidores que me siguen en YouTube, que me siguen en TikTok y en algunas otras redes, Facebook, Instagram, etcétera. Rara vez yo hago estas grabaciones en día domingo. Usualmente estoy haciendo grabaciones en vivo para TikTok los sábados. Pero hoy día domingo, este domingo, creo que estamos a 19 de julio, el año 2026. Y hay entre muchas cosas que quisiera decir y otras que no quería decir, pero que tengo que decir. Está en la situación que se está enfrentando con el nuevo Código Penal de la República Dominicana y algunos artículos contradictorios en cierto momento como lesivos para los profesionales de la salud en la República Dominicana. Lo triste es que la legislación dominicana, y me refiero al aparato legislativo, el sistema, no el judicial, sino el legislativo, le hace el que está formado por la Cámara de Diputados y los senadores, donde se hacen las leyes del país, ha sido asaltado, casi igual que casi todas las instituciones públicas del país, por los abogados. Existen muchos abogados buenos, honestos, pero esos son los pobres. Pero hay una cantidad enorme de individuos que gracias a las facilidades de muchas universidades aquí en el país han hecho una licenciatura en Derecho después de haberse enganchado a políticos y alcanzado una diputación o una senaduría. La mayoría de esos diputados y senadores no llegan ahí por recursos propios ni llegan por méritos propios. Son arrastrados en candidaturas por partidos mayoritarios que ven una coyuntura, son patrocinados por sectores oscuros, que no tengo que mencionar, pero que todo el mundo los conoce, y carecen del mayor don que debe tener una persona que ocupa un puesto directivo, electivo, una que de alguna manera recibe autoridad de parte de los ciudadanos mediante el voto o por regalo de un presidente amigo o un partido amigo. Y cuando digo que ha sido asaltado por los abogados, es que esta manada de cuervos, como hay una película bastante interesante que protagoniza Cuba Gooding Jr., que les recomendaría que las vieran, que encima de su falta de ética profesional, encima de sus condiciones humanas, de valores esenciales, de sentido común, son trepadores, amigos del dinero fácil y etcétera. Por eso, movidos, unos por esos intereses y otros manipulados por la religión, no voy a decir por el cristianismo y el evangelio, sino por la religión, porque yo puedo demostrarle a cualquier pastor, ministro del evangelio, sacerdote, demostrarle que lo que ellos predican, lo que ellos viven en sus iglesias, está opuesto diametralmente a lo que el evangelio de Yeshua de Nazaret enseña. Y a cualquier cristiano que me va a escuchar que esto hoy o mañana o cuando sea,
yo le invito a que se lea el capítulo 58 de Isaías y lo compare con lo que enseña su iglesia, su congregación. Yo evito usar el término iglesia porque iglesia es muy diferente a congregación. Aquí le llaman iglesia a los templos. Esas no son iglesias, son templos donde debería reunirse la iglesia del Mesías. Pero la mayoría de estos templos lo que se reúne es la congregación de Satanás, la sinagoga de Satanás. Y lo digo sin miedo, sin temor, porque ya suficientes excomuniones y maldiciones y malos deseos, e incluso hasta atentados contra mi vida he recibido de algunos sectores del llamado mundo evangélico. Y pruebas tengo. Pues bien, ser médico en República Dominicana se ha convertido, por un lado, en una vergüenza. Por un lado, muchos médicos deshonestos, amigos del dinero, que anteponen el interés pecuniario a la vida humana. Y por otro lado, la religión, los abogados, confederados para buscar sacar dinero. Yo he dicho, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y doy gracias a Dios que ya yo no ejerzo medicina en hospitales ni en clínicas, que lo que yo hago es una medicina integrativa, con intervenciones nutricionales, medicina natural, y estoy más dedicado a la enseñanza, a la docencia, a ver si con la ayuda del Dios Todopoderoso podemos marcar una diferencia en las nuevas generaciones de médicos, porque hay una generación de médicos que tristemente, no voy a abundar, pero ustedes saben por dónde viene el asunto. Y he dicho, y eso me refiero al tema de las tres causales, que para mí no existen las tres causales, sino que son un invento, por un lado, de los grupos progresoides, del progresismo neoliberal que quieren acusar de progresismo marxista o progresismo socialista o progresismo, como vamos a decir, comunista. Nada de eso, señores. Eso es progresismo neoliberal. Eso es una creación de la misma derecha, del mismo capitalismo, de crear una ideología contraria a la vida en muchísimos aspectos, a la cual se han enganchado muchos que decían ser socialistas o comunistas, movidos por un ateísmo visceral analfabeto, porque digo que la mayoría de los ateos, que se confiesan ateos, son unos analfabetas funcionales, y muchos de ellos que se dan eruditos, pero salen con unas barrabasadas, a las que yo llamo huevonadas, porque se ponen a hablar de ciencia sin tener conocimiento de ciencia, porque oyen hablar de alguien y lo repiten como loros. Lo mismo que hacen la gente del vulgo cuando escucha hablar de cosas y las repite como que cree, porque el que la dijo es un dios, alguien infalible, y las repiten como que fue palabra eterna, del eterno, y no es verdad. Y volviendo al punto, digo esto: si a mí, en mis tiempos, si yo estuviera en los hospitales de emergencia, los hospitales o clínicas, bajo las condiciones de la presión que están ejerciendo los grupos religiosos acerca del aborto, me llegara en ese momento una chica con un aborto incompleto, ya sea que se lo produjo en la casa, ella misma, con la comadre, usando una cosa, o compró una pastilla por ahí, que consiguió que alguien se la recetara, y me llega a la emergencia, en las preguntas que le hago, diré: ¿usted pertenece a alguna iglesia? ¿Usted es católica, asiste a misa? ¿O es miembro de una iglesia evangélica? Me dice que sí, o sus padres son
evangélicos fundamentalistas o católicos tradicionales. Y le mando a poner una solución, algún calmante, y se la envío al pastor o al sacerdote, al cura párroco, para que allá ellos con oraciones le salven la vida. ¿Parece irreverente? Claro que es irreverente. Porque si yo, por ayudar a esa joven, le hago un legrado para evitar que se muera de una hemorragia, me van a condenar como abortero y voy a perder mi exequatur y me van a meter a la cárcel por salvar una vida. No, vaya, que la atiende el pastor, aleluyo, fanático, o el cura párroco, que la atienda. Igualmente si llega con un embarazo ectópico, incompatible con la vida, que la atiendan ellos, que le intervengan ellos para que le salven la vida a ellos. Porque si el médico que actúa se hace reo de culpa por salvar una vida, entonces, ¿para qué se estudia medicina? ¿Para qué esta vocación de tanto sacrificio? Porque ¿qué es lo que enseña la Biblia? En el libro de Deuteronomio hay un pasaje que yo lo aplico a esta situación. Dice uno de los mandamientos de la vida, estatutos de la vida: si tú vas por el campo y encontrases un ave sobre sus polluelos o sobre sus huevos, podrás tomar los huevos o los polluelos y dejarás ir libre a la madre, porque abominación es a Jehová tomar la madre con sus hijos. ¿Qué implica esto? Que si usted agarra al ave y la mata, el ave madre, la mata para comerla y se lleva los huevos y los polluelos, usted está cometiendo una abominación, porque usted está quitando la oportunidad de que esa ave vuelva a poner huevos, vuelva a empollar y la especie no se extinga. Entonces, y es como dice un himno: si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. A mí como médico, si me tocase la responsabilidad de decidir entre salvar a la madre o salvar a la criatura, yo elegiría salvar a la madre y tratar de que esa madre quede en condiciones de poder volver a procrear. Pero si yo, por mi tosudez religiosa, por mi fanatismo religioso, me niego a hacer un aborto terapéutico ante un embarazo ectópico, incompatible con la vida de la criatura y de la madre, y esa madre muere, o por mi negligencia, o por mi falta de tacto, hay una ruptura de trompas de falopio, se le salva la vida a la madre, pero se queda estéril de por vida, no puede volver a procrear. ¿Qué es más pecado, señor sacerdote? ¿Qué es más pecado, señor ministro del Evangelio? Dígame, pregúntele al Dios verdadero, a Jesús de Nazaret, si es qué es lo correcto. Ahora bien, esta es la única dos razones que se justifican. Si usted no quiere salir embarazada, de lo que yo le recomiendo a muchas jóvenes, abra la mente antes de abrir las piernas y use métodos de planificación, que existen muchos, aunque tristemente la Iglesia Católica está en contra de los anticonceptivos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, díganme, ahora mismo
hubo el caso de unos médicos presos en La Vega. Y el caso del joven médico que está encarcelado, entonces si lo habrán dado de alta, porque una ciudadana haitiana dijo que al él a practicar la sonografía cometió actos de impropios. Y yo le voy a preguntar a esa ciudadana haitiana y a todos los demás, una sonografía transvaginal, ¿por dónde se hace? Dígame. No hay que meter por por la vagina el sensor para hacer el sonograma, porque es transvaginal. Por ello yo le recomiendo a los jóvenes médicos, tanto mujeres como hombres, que nunca atiendan a una paciente sin su enfermera al lado, o a un paciente sin enfermera al lado. Si el paciente o la paciente no quiere que la enfermera esté al lado, simplemente niéguese a dar el servicio. Niéguese. Protéjase. Cuide su propio trasero. Protéjase. No se gane esos 3,000 o 5,000 pesos o 1,500 de consulta a costa de poner a riesgo su integridad profesional, su sacrificio, el sacrificio de sus padres, el bienestar de sus hijos si los tiene, porque una paciente o un paciente se niega a que haya alguien más en el consultorio. No lo acepte nunca. Y yo digo que las críticas, no, que a esa ciudadana haitiana hay que deportarla, que deben meterla presa, que ahora sí, que... Y dice, yo vi un charlatán de esos comentaristas babosos que hay en la comunicación aquí, enganchados a influencers, a youtubers y a tiktokeros, insinuar que fue que la familia del médico, el médico dio un dinero por debajo a la ciudadana haitiana para que se arrepintiera. Con una desfachatez ridícula. Señores, por amor a Dios, por amor a Dios. Aquí, lo que hay es que realmente preparar a todos los fiscales. Digo los fiscales porque para ser juez en Estados Unidos no hay que ser abogado, solamente hay que ser una persona honorable y tener sentido común. Poner a todos los fiscales como parte de requisito para ser fiscal aquí, hacerse psicólogos forenses, hacer maestrías o PhD en psicología forense. Porque cuando hay acusados de un crimen, como es el caso del doctor, del colega y de la ciudadana haitiana, lo que amerita es que se le haga un perfil psicológico a ambos. Y eso debe hacerlo, no un psicólogo clínico que podría hacerlo, pero un experto, un psicólogo clínico con orientación o conocimiento ya de psicología forense e incluso de criminología, para hacer un experticio real y determinar por el lenguaje, por la verbalización que hace del caso, por la narrativa, examinar la coherencia y ver si es un ensayo, si es un montaje de quien acusa, dirigido por gente que hay detrás, y al mismo doctor. Hay que evaluarlo, porque tampoco los doctores somos infalibles. Y lo mismo debe hacerse, señoras y señores, con todo aquel, por ejemplo, en caso de acusado de violación sexual o de abuso de menores. Señores, y aquí voy a detener un poquito el caso de Wander Franco. He visto una cantidad de moralistas aquí
acabar con este joven y expresarse de una manera increíble, como, pero aquí un bendito diputado que embarazó una menor y fue electo diputado y ocupa puestos públicos y todo el mundo lo conoce en Santo Domingo, ¿verdad? ¿Y cuántos diputados y senadores no están ahí que han hecho lo mismo o peor? ¿O no fue Wander Franco víctima primero de su propia ignorancia, incapacidad y inmadurez emocional de una madre mafiosa, inmoral, que utilizó a una menor para embaucar a incautos? Y él fue una de las víctimas de ese entramado. Y te le voy a decir una cosa. Biológicamente, y yo me lo puedo discutir con los psicólogos que hablan y justifican y buscan la quinta pata al gato. Señores, las mismas condiciones de la latitud geográfica, las condiciones de vida, hacen que aquí en esta región, en África, en las regiones tropicales, las chicas ya comiencen su periodo menstrual a veces hasta los 9 años. Mi hija menor menstruó a los 9 años. ¿Estaba madura? Psicológicamente no. ¿A quién correspondía guiarlas? A su madre y a mí. Orientarlas. Pero una chica, después de los 14 o 15 años, que se ha desarrollado el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, está capacitada para concebir. Biológicamente. Biológicamente. Y si esas chicas se educaran de la manera apropiada, no dejando que sea YouTube, TikTok y cuantas redes hay que la eduquen, y los llamados influencers, y la música desastrosa, asquerosa, llamada dembow y esas cosas, lleno de vulgaridades y improperios, otra cosa sería. Porque la misma naturaleza prepara a la mujer para la concepción, inmediatamente este eje madura. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Desde que la humanidad existe, los varones nos estamos matando. Hay una escasez tremenda de hombres. Hay países como la misma Europa, donde la población está envejeciendo, y en Europa del Este, y en países como Ucrania, que antes de la guerra había por cada 10 mujeres 1 o 2 hombres disponibles, ahora hay menos. Los hombres tradicionalmente y en Europa nos hemos venido matando. Y lo que dice la misma Biblia, que en aquel tiempo echarán manos de un varón 7 mujeres, le dirán: no hay necesidad de que tú nos mantengas, nosotros nos vestiremos, compraremos nuestro alimento, solamente que tu nombre sea llamado sobre nosotras, quita nuestro oprobio, porque bien es cierto que una gran cantidad de los varones, unos están muertos en la guerra, otros están fundidos en las drogas, otros están metidos a homosexuales, y hay una escasez tremenda de hombres. Y yo le digo a mis estudiantes en la universidad, les digo: fíjense bien lo que ustedes están haciendo, porque a ustedes les va a tocar salvar esta humanidad, porque tristemente las generaciones de hombres que están subiendo y que tenemos no
sirven. No sirven, literalmente. Te los ves en las calles con los pantalones a media nalga, ¿eh? Masticando tabaco, mezclado con muchísimas cosas ahí, fumando juca a la que le echan hasta excrementos, vapeando, ¿eh? Privando en teteo. Esos son unos grupos de mamarrachos que son la mayoría. Y en las universidades, señores, y digo que la escasez de hombres es grande, es bastante grande. Si uno tiene en un aula 36 estudiantes, 34 son varones, son mujeres, uno es un varón formal y el otro se identifica como homosexual, como gay. Imagínense, hay 34 mujeres disponibles y un solo varón. Y un solo varón. Biológicamente, la mujer madura un óvulo cada 28 días. El hombre genera millones de espermatozoides diarios. ¿Y qué más con esto? ¿Qué más con esto? Lo que les acabo de decir. Los hombres escasean. Cada día son menos. Cada día somos menos. No voy a hacer más extenso este vídeo, porque la gente es enemiga de ver las cosas largas, pero quiero decirle algo. Finalmente, ser médicos en República Dominicana se está convirtiendo en una verdadera odisea. Una verdadera odisea. Si se permite que estos artículos se introduzcan y se aprueben en el Código Procesal Penal, les recomiendo a mis colegas, a los jóvenes, que antes de atender cualquier paciente, le pongan a firmar un documento de descargo de responsabilidad notariado y no atiendan a seño nadie sin su enfermera al lado. Y, por último, pregúntenle si es abogado. Y si es abogado, mándenlo que sea en su colegio de abogados que le atiendan. Porque usted está atendiendo a un enemigo. Tristemente, es así. Y si es religioso, si es pastor o sacerdote, hágale lo mismo. Responsablemente lo digo. Porque están atentando contra el médico y contra la misma Biblia. Y por eso yo digo que el evangelio que se predica desde los púlpitos dista mucho del evangelio del Mesías. Que tengan paz y hasta la próxima.